En primer lugar, me gustaría explicar bien qué es la reconciliación, porque hay muchas resistencias ante la reconciliación por un lado y por otra parte muchas ideas bastante torcidas y bastante equivocadas, o bien románticas o bien demasiado realistas. En segundo lugar, me gustaría subrayar lo que a la reconciliación aporta la doctrina cristiana y en concreto Jesús, sobre todo en el punto del perdón de los enemigos, en el cual Jesús es el único maestro religioso que reclama y exige este perdón a los cristianos, a los que creen en su nombre. En tercer lugar, me gustaría también explicar algunas complejidades que existen en nuestro mundo y algunas necesidades de reconciliación que existen en el mundo y a las que todavía, por mucho que creemos que estamos en paz, no hemos accedido aquí en este pueblo nuestro. Y en cuarto lugar, me gustaría indicar algunos aspectos de la pedagogía de la reconciliación, de la educación para la reconciliación. Porque los seres humanos, al mismo tiempo que sociales, somos también agresivos y tenemos que aprender a educar nuestra agresividad y a orientar nuestra sociabilidad por los caminos de una reconciliación que no sea un encuentro solo con los nuestros y con los que piensan como nosotros, sino también con aquellos que no piensan como nosotros y no los consideramos nuestros, aunque ante Dios son nuestros, porque todos somos hermanos ante Él.